Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros un verdadero honor volver a estar aquí con ustedes en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En el día de hoy un programa cargado de contenido, mucha información, un invitado sumamente importante y temas de actualidad. En esta primera parte vamos a conversar en torno a cómo ha ido evolucionando la economía dominicana, sobre la base primero de las medidas tomadas por la Junta Monetaria a través del Banco Central con relación a la restricción del medio circulante para fines de hacerle frente al efecto inflacionario que hemos tenido durante los primeros 7 meses del año, y sobre esa base el efecto que han tenido la política monetaria del Estado con relación a la restricción del medio circulante. Y la otra parte tiene que ver con el efecto de las medidas recaudatorias que desde la administración tributaria se han venido implementando a los fines de sustentar la economía dominicana en términos de recursos sin tener que acarrear el financiamiento. En esta primera parte es importante que conversemos sobre el efecto lesivo que hemos tenido en la economía dominicana en los últimos 7 meses del periodo reciente post pandemia, o lo que es equivalente a los primeros 7 meses del año. Hemos tenido un efecto devastador con relación al efecto inflacionario, a tal punto de que ha tenido un efecto progresivo al cierre de diciembre con una inflación de un 8.50, subsiguiente a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de este año. Ese efecto regresivo de la inflación se ha visto enfrentado en materia económica producto de las medidas que a través de la Junta Monetaria se han tomado desde el Banco Central para fines de corrección. En ese punto, la Junta Monetaria ha implementado el efecto de las medidas recaudatorias para que a través de la política monetaria haya habido una restricción del medio circulante para poder contrarrestar el efecto a la inflación. En ese punto, el Banco Central ha implementado política monetaria que ha ido de la mano con restricción del medio circulante en una parte, y en otra parte con aumento de la tasa del interés pasivo, lo que ha dado el traste de una u otra forma con que el medio circulante haya provocado un efecto regresivo, y de esa forma el efecto de reducción de la inflación. En las cifras oficiales, las que publica el Banco Central, en este recién finalizado mes de agosto, hemos tenido un descenso significativo con relación al efecto inflacionario que habíamos tenido los 7 primeros meses, y lo que se espera que de aquí al cierre del año eso siga en un efecto de regresión gradual, dada las medidas de política monetaria establecidas por el Banco Central a los fines de hacerle frente al efecto de la inflación. En tal punto, el Banco Central ha seguido implementando medidas de política monetaria con el objetivo de que ese efecto que provocaba la inflación en el sistema económico tenga de una u otra forma un efecto de regresión, y que además de no seguir aumentando la tasa de inflación, que se corrija el efecto del sobreprecio en el mercado dominicano. En ese sentido, ya está por aquí con nosotros el maestro Nicolás Cruz. Conversábamos, Nicolás, con relación al efecto que había tenido la inflación en la economía dominicana, y sobre todo las medidas de política monetaria que había implementado la Junta Monetaria a través del Banco Central, restringiendo el medio circulante, estabilizando la tasa cambiaria para poder hacerle frente a ese efecto inflacionario. Sí, buenas tardes, Matos. Qué interesante ese análisis sobre la economía, tanto en el contexto local como en el contexto internacional. Ciertamente nuestras autoridades han tenido que tomar medidas, diríamos, acorde con la situación del contexto mundial, principalmente con el tema del conflicto Rusia y Ucrania, y entendemos que la medida que está tomando principalmente el Banco Central, Junta Monetaria, el gobernador, están surtiendo su efecto de forma positiva en los diferentes sectores de la economía. Eso es correcto. Comentaba, maestro Nicolás,
que en el recién finalizado mes de agosto ya se anunciaba una reducción significativa en términos de la tasa de inflación, y el efecto ha sido la receta aplicada por la medida de política monetaria a través de las diferentes alternativas que se han implementado a través del Banco Central. Y eso es un punto positivo. Es correcto, es correcto. Sobre todo la parte de que se refiere al aumento de las tasas de política monetaria, ¿verdad? Donde se han estado incrementando de forma paulatina, acorde con cómo va evolucionando la economía. Y como una contrapartida para reducir el circulante, lo que es la apreciación de la tasa de lo que es el peso, el valor del peso dominicano con respecto a la tasa del dólar. Correcto. Que es una situación que hace mucho tiempo que no la veíamos, Marto, una apreciación del peso con respecto al dólar de una forma bastante, diríamos, sorprendente, pero sobre todo positivo para lo que es la economía dominicana. Correcto, ¿no? Y sobre todo que regularmente usted sabe que nos enseñan en finanzas de que esa inflación es un impuesto intrínseco que la economía tiene, que no tiene ninguna legislación establecida, pero que castiga de manera lesiva los bolsillos de los consumidores, producto de que cuando se aumenta de manera prolongada y sostenible los precios a través de la inflación, se deprime el efecto del poder adquisitivo del consumidor, en el caso de nosotros el peso, pero sobre la base de una disminución de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque se gasta más dinero, pero se perciben menos bienes y servicios, que es un efecto contradictorio. Así es, así es. Pero sobre todo al mantener niveles de inflación por debajo de 2 dígitos, ese efecto inflacionario siempre es manejable. Y como la economía sigue creciendo, se sigue reduciendo la tasa de desempleo, o sea, se sigue creando empleo, pues entiendo que esas medidas, lógicamente, que se han estado tomando, han sido en la línea correcta de por donde debería ir nuestro país. Si medimos el efecto resultado sobre la base de lo que hemos vivido los primeros 7 meses del año, sobre el efecto del último mes, nos hemos dado cuenta que la dosis que se le ha aplicado al paciente y la medicina que se le ha aplicado al paciente en economía dominicana ha tenido un efecto positivo. Hemos visto una reducción significativa en términos de lo que es el efecto inflacionario ya con el cierre al mes de agosto. Se ha seguido apreciando el efecto del poder del peso como término de poder adquisitivo con relación al efecto cambiario, y también hemos visto que aunque se ha aplicado una política de supresión regresiva en términos de lo que es el medio circulante, a través de restringir ese efecto de liquidez para hacerle frente a la inflación, no hemos tenido una parálisis económica. Obviamente, como toda contracción económica, esa falta de dinero en la calle provoca cierta liquidez, y nosotros lo sabemos. Pero también hemos visto que no ha provocado falta de liquidez, pero no ha provocado parálisis económica. Entonces significa, primero, que la receta fue efectiva, y también, Nicolás, que la dosis que le aplicaron a la receta también fue efectiva. Sí, sí, lógicamente que debemos reconocer que el gobernador del Banco Central es una persona que en el tiempo que tiene al frente de esa institución ha sabido manejar todas las incertidumbres que ha presentado el país. Y prueba de ello es precisamente estas medidas que se están tomando, como tú muy bien planteabas, ya que si bien es cierto el país sigue dentro de los niveles de crecimiento que han estado desarrollando y pronosticando los organismos internacionales como la CEPAL, Banco Mundial, etcétera, en esa misma medida se están tomando algunas iniciativas para enfrentar lo que es la situación de incertidumbre que vivimos hoy en día, reitero, producto de esa guerra entre Rusia y Ucrania, que hoy en día tiene a Europa, diríamos, en una situación de mucha incertidumbre, sobre todo con el inicio en los próximos meses de lo que sería el invierno. Correcto. Donde van a entrar a una situación que posiblemente nunca la habían enfrentado, un invierno sin combustible y con Rusia amenazando en recortarle lo que es el suministro de estos combustibles. No, y sobre todo una generación que de una u otra forma había estado bajo el efecto de la comodidad absoluta y que no había sentido ningún efecto ni de crisis ni de carestía. Así es. Entonces es un poquito peligroso porque esos milenios
no es fácil explicarle de que ha habido una disminución, va a haber una disminución en la calidad de los servicios por un efecto que ellos no provocaron. Que ellos no provocaron. Hay otro aspecto importante, Nicolás, que recientemente en la semana la Administración Tributaria publicó el efecto de las cifras de recaudación del periodo enero-agosto y el resultado fue unos 439 mil millones de pesos, lo cual implica un crecimiento de casi un 8% con relación al periodo anterior, con un aumento de unos 38 mil millones de pesos, pero lo más importante es que sigue el efecto positivo, efectivo de la administración tributaria en términos recaudatorios y también dentro de los datos que publicaba la DGI es que del 100% de los ingresos tributarios que se recaudaron en ese periodo, de esos 439 mil millones más o menos, el 72% correspondían a ingresos tributarios. O sea que de ese 72% vienen del efecto recaudatorio de renta, de ITEVI, de selectivo, de activo, de personas físicas, sucesiones, donaciones, lo cual es un número importante en términos absolutos. Sí, no, claro, y eso lógicamente, Marto, que evidencia que ciertamente ha habido un crecimiento, una recuperación de la economía y eso se refleja en lo que son las recaudaciones de los impuestos, principalmente ITEVI y renta. Aunque tú sabes que ciertamente los ingresos, según los organismos internacionales, deben seguir creciendo. Y todavía tenemos pendiente en la agenda el tema de lo que sería una reforma fiscal que a todas luces posiblemente diríamos que no está en la agenda del gobierno, pero de alguna forma habría que buscar algunas alternativas. Recuérdate que cuando tuvimos por aquí a uno de nuestros invitados, licenciado Eloy Malcún. Eloy Malcún nos refirió a algo que ya nosotros lo teníamos, diríamos, en carpeta, que es el tema de una nueva amnistía fiscal o una extensión de la ley 4620. Y él dio cifra de lo que implicaría en términos cuantitativos ese número. Exactamente, entonces, inclusive tú le hiciste referencia de que posiblemente hubo una gran cantidad de contribuyentes que no se acogieron a la amnistía, primero porque no tenían los recursos líquidos para asumirla, pero además porque los porcentajes que se establecieron, lógicamente, estaban por encima de los parámetros. Es correcto. Cuando tú hacías los cálculos, pues no era atractivo para el empresariado que de una forma u otra quizás tenía razones suficientes para acogerse a amnistía para hacerlo. Bajo ese efecto, Nicolás, vamos a conversar en el segundo bloque lo que ha sido el contexto de la economía dominicana post el efecto pandemia y sobre todo la recuperación que hemos tenido en los diferentes sectores, sobre todo los más importantes, turismo y remesas. Volvemos en breve.